Si alguna vez te has preguntado qué significan realmente las últimas palabras de Jesús en la cruz y cómo pueden cambiar la vida de tu familia hoy, no estás a punto de escuchar una reflexión común, sino un llamado profundo que toca la historia, la fe y las heridas más reales de nuestra sociedad. Porque lo que ocurrió en el Calvario no pertenece al pasado, sigue hablando hoy, sigue interpelando, sigue invitando a una transformación que empieza en lo más íntimo del hogar. Querida comunidad de Santa María de los Ángeles, hoy nos reunimos bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, contemplando el momento más estremecedor de la historia. Jesús, clavado en la cruz, rompe el silencio de su agonía. No responde con queja, no responde con odio, no responde con maldición hacia quienes lo hieren. Su primera palabra es un puente sobre el abismo del dolor humano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta frase no es una fórmula religiosa ni una frase piadosa aislada, es una explosión de misericordia que debe resonar en nuestra ciudad, en nuestro país y en cada familia que hoy lucha con heridas abiertas. No podemos escuchar estas palabras como si no nos pertenecieran. Vivimos en una tierra que ha intentado durante décadas entender cómo perdonar lo que parece imperdonable. Colombia ha conocido la oscuridad, la violencia, el miedo y la división. Y aunque hoy existen señales de progreso, aún persisten sombras dentro de muchos hogares, rencores, silencios prolongados, heridas que no sanan. Jesús no dice esta frase para justificar el mal, sino para revelar algo más profundo. El odio nace de la ceguera. Quien hiere, quien destruye, quien traiciona, muchas veces no ve la dignidad del otro. Y cuando hoy pedimos perdón por nuestra nación, en realidad pedimos que se nos caigan las vendas de los ojos, para dejar de ver enemigos donde hay hermanos. Es fácil hablar de paz en lo público, pero es mucho más difícil construirla en casa. La verdadera conversión comienza en lo cotidiano, en lo familiar, en lo invisible. Familias de Santa María de los Ángeles. Esta primera palabra de Jesús es un llamado directo a la conversión del corazón. ¿Cuántos hogares viven hoy en silencio, separados por orgullo, por heridas, por palabras que nunca se dijeron? El orgullo es ese clavo invisible que nos mantiene lejos unos de otros. Convertirse hoy significa bajar de la cruz del orgullo para subir a la cruz del perdón. No esperar a que el otro cambie, sino dar el primer paso como lo hizo Cristo. Jesús perdona mientras lo están matando. No espera arrepentimiento previo. Y ese es el modelo que desafía nuestra lógica humana. Un amor que no pone condiciones, un perdón que se adelanta a la herida. En nuestras casas, ese mismo amor puede cambiarlo todo. A veces ese hijo difícil, ese padre ausente o esa pareja herida no actúan desde la maldad, sino desde sus propias heridas no sanadas. Si en cada hogar de nuestra parroquia esta palabra se convirtiera en estilo de vida, nuestra ciudad sería distinta. Antes de gritar, antes de reaccionar, antes de herir con palabras, recordaríamos que el otro es frágil, que el otro también está luchando, y nuestras familias se convertirían en verdaderos espacios de paz. Hoy no estamos aquí como espectadores de una escena antigua. Estamos aquí como protagonistas de una historia que continúa. El sacrificio de Cristo no puede quedarse en el pasado como un recuerdo, debe convertirse en vida nueva. Nuestro país atraviesa un momento crítico. Las divisiones, la desconfianza y la corrupción siguen marcando nuestro camino. Por eso, la palabra de Jesús no es solo consuelo, también es advertencia y llamada urgente a la responsabilidad.
El perdón es también un acto social, una decisión ética, una forma de detener la cadena de dolor que hemos heredado. Ante la cercanía de decisiones importantes para nuestro futuro, se nos recuerda que actuar con honestidad no es solo una opción moral, sino una responsabilidad espiritual. La transparencia y la verdad son los únicos caminos para reconstruir lo que se ha quebrado. Y ahora, en lo más íntimo, Jesús nos invita a regresar al corazón de nuestras casas, a mirar a quienes tenemos cerca y, aunque aún no podamos decirlo en voz alta, repetir en silencio: te perdono, porque perdonar no es olvidar, es decidir no seguir transmitiendo el dolor. Contemplemos también la segunda palabra de Jesús, el ladrón arrepentido a su lado. Un hombre sin méritos, sin historia de justicia, solo con un corazón humilde que dice: acuérdate de mí. Y Jesús responde con una promesa que rompe toda lógica humana: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la familia siempre hay posibilidad de volver a empezar. No importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay un hoy para la reconciliación. Hoy puede ser el día en que un hogar se reconstruye con un gesto, con una palabra, con un abrazo. Cuando una familia aprende a escucharse, a mirarse, a respetarse de nuevo, algo se restaura. Porque la conversión no es teoría, es vida diaria. Es volver a lo esencial: el amor, la paciencia, el perdón. Y en ese mismo espíritu, Jesús nos recuerda que incluso en medio del dolor más profundo, no estamos abandonados. Porque hay momentos en que el corazón humano grita: ¿por qué me has abandonado? Ese grito de Jesús no es desesperación, es humanidad pura. Es la experiencia de sentir silencio, de sentir ausencia, de atravesar la noche del alma. Y sin embargo, incluso ahí sigue habiendo confianza. Porque sentir abandono no significa estar abandonado. En la familia también ocurre silencios, distancias, incomprensiones. Pero incluso ahí Dios sigue presente. Jesús entra en todas las noches de la vida familiar: crisis de comunicación, rupturas, soledad emocional, problemas económicos, falta de diálogo, indiferencia, heridas acumuladas. Y en todo eso su voz sigue diciendo: estoy contigo. Y desde ese lugar la invitación es clara: no rendirse, volver a confiar, volver a intentar, volver a amar. Porque la salvación de la familia no es un evento futuro, es una decisión presente. Es hoy, es en este momento, en un gesto sencillo, en una palabra amable, en una decisión de perdonar. Y así, palabra tras palabra, Jesús nos lleva por el camino de la cruz, no como tragedia, sino como revelación del amor más grande. Tengo sed no solo de agua, sino de amor, de justicia, de humanidad. Todo está cumplido, no como derrota, sino como victoria del amor llevado hasta el final. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que no es un final triste, sino un acto absoluto de confianza. En este último gesto, Jesús nos enseña a soltar el control, a dejar la vida en manos del Padre, a confiar incluso cuando no entendemos, porque todo lo que no podemos sostener, Dios lo sostiene. Hoy, esta reflexión no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Que al regresar a casa, cada uno pueda dar un paso hacia la reconciliación. Que el perdón no sea una idea, sino una decisión. Que nuestras familias se conviertan en lugares donde el amor sea más fuerte que el orgullo, la unidad más fuerte que la división y la fe más fuerte que el miedo. Porque al final, la cruz no tuvo la última palabra. La última palabra la tuvo el amor. Y mientras seguimos contemplando el misterio de la cruz, la historia no se detiene en el dolor ni en la muerte, porque incluso allí donde el ser humano ve un final,
Dios sigue escribiendo vida. Y es aquí donde el Evangelio se acerca a nuestra realidad más concreta, la de los cuerpos cansados, las mentes agotadas y los corazones que ya no saben cómo seguir. Porque hay dolores que no se ven, pero se sienten todos los días. Hay enfermedades que no siempre tienen nombre claro, pero que pesan en silencio sobre la vida de quienes las cargan. Tal vez no se notan desde afuera, pero quien las vive sabe lo que significa despertar con cansancio, vivir con ansiedad o convivir con un malestar que parece no dar tregua. Y en medio de todo eso aparece una pregunta que se repite en lo profundo del alma. Señor, ¿me estás viendo? Y sí, esa es precisamente la respuesta que el Evangelio quiere darte hoy. Dios te ve, no desde la distancia, no como un espectador, sino desde dentro de tu historia. Tu fragilidad no es invisible para Él, tu dolor no es ignorado, tu lucha no es descartada. Lo que para otros puede ser solo un día más, para ti puede ser una batalla silenciosa y aún así no estás solo en ella. Hay una diferencia profunda entre curación y sanación. La curación es del cuerpo, la sanación es del alma. Y a veces Dios no cambia de inmediato lo externo, pero sí empieza por dentro, donde nadie ve, donde nadie aplaude, donde nadie juzga. Y allí, en lo invisible, empieza el verdadero milagro. San Pablo lo entendió cuando hablaba de su debilidad, cuando pedía ser liberado de aquello que lo hacía sufrir. 3 veces pidió alivio y 3 veces recibió una respuesta que no esperaba: te basta mi gracia. No fue la eliminación del dolor, fue la presencia de Dios dentro del dolor. Y quizás hoy esa también es tu experiencia. Has pedido que algo cambie, has esperado una respuesta clara, has orado por una salida, pero el silencio parece persistir. Sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia, es una presencia más profunda de lo que el lenguaje puede explicar. Es Dios sosteniéndote cuando no lo sientes. Jesús no es ajeno a esto. Él conoce el cuerpo que sufre, conoce el cansancio extremo, conoce la soledad del dolor. Por eso no te mira desde arriba, te acompaña desde dentro de tu humanidad. Y cuando llevas tu enfermedad ante Él, no estás hablando con alguien distante, estás hablando con alguien que ha atravesado el sufrimiento humano. Y aquí es donde el Evangelio nos muestra una escena que rompe toda lógica. La mujer que llevaba años enferma, debilitada, excluida, sin respuestas humanas, había gastado todo, había intentado todo y aún así seguía igual. Pero un día decide acercarse a Jesús, no con grandes palabras, no con discursos, solo con un acto simple de fe: tocar su manto. No necesitaba protagonismo, no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba un contacto. Y en ese gesto sencillo ocurre algo profundo. La vida comienza a restaurarse. Pero lo más impactante no es solo la sanación física, sino la manera en que Jesús se detiene. En medio de la multitud, en medio del ruido, en medio de la urgencia, Él se detiene. Porque para Dios una sola persona nunca es invisible. Y cuando la encuentra, no la humilla, no la expone, no la acusa, la llama hija. Y ese detalle lo cambia todo. Porque su identidad no es su enfermedad, su identidad no es su historia de sufrimiento. Su identidad es hija amada. Y eso mismo quiere recordarte hoy. Tu identidad no es tu dolor, no es tu diagnóstico, no es tu carga. Eres hijo, eres hija. Y eso no cambia por lo que estás atravesando. Tal vez hoy no necesitas una respuesta inmediata. Tal vez necesitas volver a tocar a Jesús en silencio, con fe, incluso cuando la fe es pequeña, incluso cuando es frágil, incluso cuando apenas alcanza para un gesto. Porque la fe no siempre es certeza,
a veces es solo perseverancia. Y así como esa mujer fue sanada, también nosotros aprendemos que Dios sigue actuando en medio de lo cotidiano, en medio de lo simple, en medio de lo que parece insignificante. Pero el Evangelio no se detiene ahí, porque hay otra imagen aún más profunda, la historia de Lázaro. Un hombre que parecía haber llegado al final, un cuerpo sin vida, una esperanza enterrada, una situación que ya no tenía salida humana. Y sin embargo Jesús llega tarde según los hombres, pero a tiempo según Dios. Y frente a lo imposible no explica, no se justifica, no discute, solo habla: Lázaro, sal fuera. Y lo imposible responde, porque lo que está muerto para nosotros, para Dios, todavía puede ser llamado a la vida. Tal vez en tu historia hay cosas que ya diste por terminadas. Relaciones, sueños, esperanzas, proyectos. Tal vez has aprendido a convivir con pérdidas que pensaste irreversibles, pero el mensaje del Evangelio es claro: Dios no ha terminado contigo. Y si hoy sientes que estás en un valle oscuro, recuerda que incluso allí no caminas solo, porque hay una promesa que no depende de las circunstancias: yo estaré contigo. No dice que no habrá valle, dice que no estarás solo en él. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la presencia de Dios no siempre elimina el dolor, pero transforma la manera en que lo atravesamos. A veces la vida cristiana no es la eliminación del sufrimiento, sino la transformación del sufrimiento en un lugar de encuentro, un lugar donde el alma aprende a confiar, donde el corazón aprende a descansar, donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Y es ahí donde entendemos algo esencial: Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una noche de insomnio, ni una oración hecha en silencio. Todo, absolutamente todo, puede ser atravesado por su gracia. Por eso hoy la invitación no es a entenderlo todo, sino a confiar incluso sin entender, a soltar incluso sin tener respuestas, a descansar incluso en medio de la incertidumbre, porque al final la fe no es ver el camino completo, es dar el siguiente paso con la certeza de que Dios camina contigo. Y cuando todo parece frágil, cuando el cuerpo duele, cuando la mente se agota, cuando el corazón se cansa, hay una verdad que permanece: Dios no ha dejado de sostenerte. Tal vez no lo ves, pero te sostiene. Tal vez no lo sientes, pero te acompaña. Tal vez no lo entiendes, pero está obrando. Y llegará el momento, quizás más adelante, en que mirando hacia atrás podrás reconocer que incluso en el dolor Él estuvo allí, cuidando cada detalle, sosteniendo cada caída, sanando cada herida que parecía invisible. Por ahora solo necesitas esto: el siguiente paso. No todo el camino, solo el siguiente paso. Y en ese paso Dios ya está contigo. Y si hemos aprendido algo en este camino de la cruz, es que Dios no solo se manifiesta en los momentos de fortaleza, sino especialmente en los lugares donde el ser humano se siente más vulnerable, porque es allí, en la fragilidad, donde el alma deja de sostenerse a sí misma y empieza a descubrir que no está sola. Hay momentos en la vida donde el cansancio ya no es solo físico, sino existencial, donde uno no solo se siente agotado, sino también confundido, sin dirección, sin claridad sobre lo que viene después. Y en ese punto, muchas veces la fe se vuelve una pregunta más que una respuesta. Pero incluso esa pregunta es parte del camino, porque Dios no se aleja cuando dudas, no se retira cuando cuestionas, no desaparece cuando te sientes perdido. Al contrario, muchas veces es ahí donde más cerca está, aunque no lo percibas.
Jesús en la cruz también atravesó ese instante humano de oscuridad profunda. ¿Por qué me has abandonado? No es una frase de derrota espiritual, es una expresión de humanidad llevada al límite. Es el grito de quien carga todo el peso del dolor humano y lo presenta delante del Padre, sin filtros, sin máscaras, sin explicaciones forzadas. Y eso nos enseña algo fundamental. La fe verdadera no consiste en negar el dolor, sino en llevarlo a Dios tal como es. En nuestras propias vidas también hay momentos así, momentos en los que las familias sienten que no se entienden, que las palabras no alcanzan, que los silencios pesan más que las conversaciones, hogares donde la distancia emocional crece poco a poco sin que nadie lo note de inmediato y sin embargo incluso ahí Dios sigue hablando. Porque Cristo no solo entra en los templos, entra en las casas, entra en las mesas donde hay tensión, entra en los corazones que ya no saben cómo reconciliarse. Y cuando parece que todo está roto, Él no llega para condenar, llega para reconstruir. No llega para señalar, llega para sanar. Por eso la cruz no es solo un símbolo de dolor, es también un lugar de encuentro, un lugar donde lo humano y lo divino se cruzan de la forma más profunda posible, y en ese cruce aparece una verdad que cambia la manera en que miramos nuestras heridas. Nada de lo que estás viviendo está fuera del alcance de Dios. Incluso aquello que tú consideras demasiado roto, demasiado tarde, demasiado complicado, no escapa a su amor. A veces el problema no es la magnitud del dolor, sino la pérdida de esperanza. Porque cuando la esperanza se debilita, todo lo demás se vuelve más pesado. Pero el Evangelio insiste en algo que el mundo fácilmente olvida: siempre hay un hoy en Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús al ladrón. No en un futuro incierto, no después de muchas condiciones cumplidas, sino hoy. Y ese hoy es una de las palabras más poderosas del Evangelio, porque rompe la lógica del retraso, rompe la idea de que todo debe esperar, rompe la sensación de que la restauración siempre está lejos. Hoy puede empezar algo nuevo, hoy puede abrirse una puerta, hoy puede nacer una reconciliación, hoy puede comenzar una sanación. No porque todo cambie de inmediato, sino porque la presencia de Dios se hace presente en lo inmediato. Y esto es importante entenderlo, especialmente cuando miramos nuestras familias, nuestras relaciones, nuestras heridas acumuladas, porque muchas veces pensamos que ya es tarde para arreglar algo, que ya no hay forma de volver atrás, que el daño es demasiado grande. Pero el Evangelio nunca habla desde el lenguaje del demasiado tarde. Habla desde el lenguaje del todavía hay gracia, todavía hay oportunidad de perdonar, todavía hay posibilidad de escuchar, todavía hay espacio para reconstruir lo que se rompió con palabras, con indiferencias, con heridas no sanadas. Y esto no es teoría, es una invitación concreta a la vida. Tal vez hoy el primer paso no sea resolver todo, sino simplemente detener la cadena del daño, detener la palabra que hiere, detener el orgullo que separa, detener el silencio que destruye lentamente. Porque la restauración no siempre comienza con grandes gestos, a veces comienza con un pequeño acto de humildad. Y la humildad es precisamente eso. Reconocer que necesito al otro, reconocer que no puedo seguir solo, reconocer que también debo pedir perdón. Jesús en la cruz no solo muere por la humanidad, también revela cómo amar en medio del sufrimiento. Un amor que no espera condiciones ideales, un amor que no exige perfección, un amor que se mantiene incluso cuando duele. Y ese amor es el que está llamado a reflejarse en nuestras casas. Porque una familia no se destruye de un día para otro, pero tampoco se reconstruye de un día para otro. Es un proceso, un camino, una decisión diaria de volver a elegir el amor sobre el orgullo.
Y en ese camino habrá caídas, habrá retrocesos, habrá momentos de silencio, pero también habrá oportunidades nuevas, pequeños gestos de reconciliación, miradas que empiezan a sanar, palabras que comienzan a suavizarse. Dios trabaja así, no con imposiciones, sino con procesos. Y si hoy tu vida se siente como un lugar de tensión o de distancia, no significa que esté perdida, significa que está en proceso. El problema no es estar herido, el problema es dejar de creer que puede haber sanación. Porque mientras haya fe, aunque sea pequeña, hay posibilidad de transformación. Jesús mismo lo dijo, la fe del tamaño de una semilla puede mover montañas. No se necesita una fe perfecta, se necesita una fe real. Y una fe real no es la que no duda, sino la que sigue caminando a pesar de la duda. Tal vez hoy tu oración no sea perfecta, tal vez hoy solo puedas decir ayúdame, y eso es suficiente. Porque Dios no mide la calidad de tus palabras, sino la sinceridad de tu corazón. Y cuando ese corazón se abre, incluso un poco, Él entra. Entra en la historia personal, entra en la historia familiar, entra en la historia de un país que todavía busca sanar sus heridas. Y donde entra Dios, siempre hay posibilidad de vida nueva. No porque el pasado desaparezca, sino porque ya no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene el amor. Y cuando finalmente entendemos que Dios no abandona incluso en medio de la oscuridad, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Ya no miramos el sufrimiento solamente como una carga, sino también como un lugar donde el amor puede revelarse de una manera más profunda. Porque muchas veces es en los momentos más frágiles donde descubrimos quiénes somos realmente y quién permanece a nuestro lado cuando todo lo demás se tambalea. Jesús lo mostró hasta el final. Incluso agotado, herido y clavado en la cruz, siguió pensando en los demás. Siguió amando, siguió entregándose. Y ahí encontramos una de las lecciones más poderosas del Evangelio. El amor auténtico no desaparece cuando llegan las pruebas, se revela en ellas. Por eso la cruz no es solamente una imagen de sufrimiento, es la prueba definitiva de que el amor verdadero permanece incluso cuando duele. Y en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, esa verdad sigue siendo urgente. Vivimos tiempos donde muchas personas están cansadas emocionalmente, rodeadas de ruido, conectadas todo el tiempo, pero cada vez más vacías por dentro. Tenemos información, entretenimiento y distracciones constantes, pero seguimos teniendo sed de algo más profundo, sed de sentido, sed de paz, sed de esperanza. Y entonces vuelve a escucharse la voz de Cristo desde la cruz. Tengo sed. No era solamente sed física, era sed de humanidad, sed de reconciliación, sed de corazones capaces de volver al amor. Cristo tiene sed de una familia que vuelva a mirarse con ternura. Sed de hijos que aprendan a honrar. Sed de padres que sepan escuchar. Sed de esposos capaces de volver a empezar. Porque una de las tragedias más silenciosas de nuestro tiempo es vivir bajo el mismo techo y aún así sentirse solos. Hay hogares donde ya casi no se conversa, donde cada uno vive encerrado en su pantalla, en sus preocupaciones, en sus rutinas, y poco a poco la cercanía se reemplaza por distancia emocional. No porque falte amor necesariamente, sino porque dejamos de cuidarlo. El amor también necesita tiempo, atención y presencia. Y aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. Muchas familias no se destruyen por grandes tragedias, sino por pequeñas indiferencias acumuladas durante años. Una conversación que nunca ocurrió, un perdón que siempre se pospuso, un abrazo que dejó de darse,
una palabra amable reemplazada por la costumbre del cansancio. Por eso Jesús sigue teniendo sed de hogares donde vuelva a existir el diálogo sincero, sed de familias donde el perdón no sea una excepción sino una práctica diaria, sed de comunidades donde la compasión sea más fuerte que el juicio. Y al mismo tiempo Jesús pronuncia otra frase decisiva desde la cruz: todo está cumplido. Estas palabras no son el cierre de una derrota, son la proclamación de una misión llevada hasta el final. Jesús amó hasta el extremo, no guardó nada para sí, lo entregó todo. Y esa entrega total nos obliga a preguntarnos algo muy profundo: ¿qué estamos haciendo con la misión que Dios nos ha confiado? Porque cada familia también tiene una misión. No existe solamente para compartir espacio o resolver necesidades materiales. La familia está llamada a convertirse en un lugar donde se aprende a amar, a respetar, a servir y a construir paz. El hogar debería ser el primer lugar donde una persona descubre su dignidad. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. Hay familias donde abundan las críticas, los gritos, la indiferencia o el desprecio. Lugares donde las heridas se hacen más profundas precisamente porque vienen de quienes deberían protegernos. Y aún así, incluso ahí, Dios no deja de actuar, porque nunca deja de existir la posibilidad de volver a empezar. Tal vez hoy sea necesario hacer una pausa y preguntarnos honestamente cómo estamos viviendo dentro de nuestra propia casa. ¿Nos escuchamos realmente? ¿Nos tratamos con respeto? ¿Estamos presentes emocionalmente o solo convivimos físicamente? Porque la misión de la familia no se cumple automáticamente. Requiere intención, compromiso y conversión diaria. Jesús pudo decir: todo está cumplido, porque vivió coherentemente hasta el final. Y nosotros también estamos llamados a vivir con propósito, con verdad y con fidelidad a aquello que realmente importa. No se trata de construir familias perfectas, no existen. Se trata de construir familias donde exista la voluntad de sanar, de aprender y de crecer juntos. Y finalmente llega la última palabra de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el acto definitivo de confianza. Jesús entrega todo en las manos del Padre: su dolor, su vida, su misión, su futuro, todo. Y quizá ese es el paso que más nos cuesta a nosotros: soltar el control. Queremos entenderlo todo, resolverlo todo, garantizarlo todo. Pero hay momentos en los que la única salida posible es confiar. Confiar cuando no entendemos. Confiar cuando el miedo aparece. Confiar cuando el futuro parece incierto.